Buenas tardes, un gusto saludarles en esta modalidad de webinar. Buenas tardes, buenos días o buenas noches para quien vea luego este video. Y es un gusto para mí volver nuevamente con nuestros amigos de Buku Education, con María Francisca Kelly. En nuestro webinar anterior, ella estuvo trabajando, ¿cierto?, sobre una temática muy importante relacionada a educación positiva, y hoy vamos a trabajar en lo que es una temática que de verdad lleva mucha de la atención, del interés de docentes, madres, padres y quienes prácticamente estén trabajando vinculadas a educación de los más jóvenes, autorregulación infantil y adolescente. En un principio la temática fue planteada para niños. Sin embargo, usted podrá ver que mientras se comparte este tema, cada una de las estrategias tiene mucho también de aplicación a adolescencia. Las estrategias, si bien están intencionadas para lo que es el trabajo en el aula, también podremos ilustrarnos, quienes estamos criando cerebritos más jóvenes, respecto de cómo encarar o cómo enfocar algunas estrategias o intenciones al intentar que nuestros hijos logren hacer un control de sus impulsos, control de sus emociones, control también de sus planes, de sus tiempos. En la primera diapositiva ustedes encuentran allí mi nombre y también nuestra eh, dirección en Instagram, Comunidad Neuroeducas, y nuestro correo info@neuroeduca.cl. Ya entrando directamente en el tema, quiero comentarles que este webinar llega a ustedes gracias al pronto inicio de nuestra certificación en enseñanza positiva, donde se van a concentrar, por un lado, un programa relacionado a inteligencia emocional, funciones ejecutivas y competencias del siglo XXI, en el cual voy a trabajar específicamente yo, muy vinculado a lo que es neurociencia educativa. Otro de los módulos va a estar trabajándose educación y crianza basado en neurociencia y psicología aplicadas. Y, por cierto, autorregulación, resiliencia, empatía, mentalidad de crecimiento. Yo solicito que a través del chat sean tan amables de compartir el link al cual nuestras amigas, nuestros amigos hoy aquí presentes o quienes vean luego el video puedan acceder a mayor información de la certificación que parte en abril próximo. Estamos a poquitos días del inicio de este programa. Y les decía que desde este programa es donde hoy quiero compartirles con ustedes del módulo de neurociencia uno de los 8 temas que me va a tocar compartir en nuestra certificación. Y quiero partir con una cita de Antoine de Saint-Exupéry, que dijo en alguna ocasión: en la vida no hay soluciones, solo hay fuerzas en marcha. Es preciso crearlas y luego vendrán las soluciones. La verdad es que siento que esta cita tiene mucho que ver con nuestra temática de hoy y en general con la temática del comportamiento infanto-juvenil, como así también el cómo el ser humano llega a moderar, a regular, ¿cierto?, sus conductas, sus actitudes. Tiene que ver con fuerzas que nacen a nivel cerebral y luego en el camino van creándose soluciones. ¿Qué queremos responder juntos hoy? ¿Qué son las funciones ejecutivas? ¿Qué es el control del impulso? ¿Qué significa que una conducta llegue a ser ejecutiva? ¿Cómo podemos describir a una persona autorregulada, siempre asociado este concepto al de control del impulso? ¿Qué factores ayudan a una persona a desarrollar esa autorregulación? Por otro lado, ¿qué obstáculos debemos eliminar en su camino? Y por último, probablemente lo más esperado por todos, es qué estrategias nos ayudan a favorecer en su desarrollo.
Quisiera recordarles que el foco de este webinar no es de tipo clínico, ¿cierto? No es de tipo diagnóstico, no vamos a hablar tampoco de trastornos asociados a la falta de control del impulso, sino más bien a todos aquellos niños neurotípicos o no, que con intervención medioambiental podrían mejorar sus desempeños, podrían llegar a sentirse más en control, ¿cierto?, de sus propias actitudes, energía y conductas. Ese es nuestro foco para este webinar. Y entonces quisiera partir haciéndonos la pregunta, ¿qué son las funciones ejecutivas? Diremos, vamos citando algunos autores, estas son capacidades que de alguna manera que vienen en nuestro cerebro por default, son capacidades de dirección, de control y regulación, tanto de las operaciones cognitivas como de aspectos emocionales y conductuales, para resolver problemas y enfrentar situaciones nuevas. ¿A dónde las ubicamos? En nuestro cerebro, ni más ni menos que como indica la gráfica que estamos mostrando, en nuestros lóbulos frontales, prefrontales. Es justamente esta zona del cerebro, nuestros lóbulos frontales, la última zona que se desarrolla, ¿cierto?, en nuestra corteza sensorial, y por lo tanto, donde será muy sensible de un año al otro las etapas madurativas que vaya viviendo ese cerebro, esa niña, ese niño, en relación a cómo va haciendo mejora en el uso de sus funciones ejecutivas. La función ejecutiva en particular de la que queremos hablar hoy es el control de la impulsividad, que se le llama de pronto comúnmente autorregulación. Y como ustedes pueden ver, según lo dice Soprano en esta breve definición que mostramos en pantalla, tiene que ver con actitud, tiene que ver con operaciones cognitivas, todo proceso comienza de manera mental, pero también tiene que ver con aspectos emocionales y finalmente conductuales. ¿Qué más quisiéramos decir respecto de función ejecutiva? Algo importantísimo. Bueno, hay distintas clasificaciones de ellas y podríamos decir de alguna manera que hoy no vamos a entrar en debate respecto de si son 8, son 10 o son 12. Vamos a trabajar básicamente con una de ellas y conocerán en algunos momentos más en qué modelo nos basamos, ¿cierto?, para ir mencionándolas. Lo cierto es que la investigación que se hace ya por más de 50 años en lo que llamamos las funciones ejecutivas, en este caso estoy mostrando un gráfico que resume la investigación de Luria por allí en los años 60, luego de Solberg, más hacia los 2000, que indica que todos los seres humanos, todos tenemos nuestras capacidades llamadas funciones ejecutivas por default van a desarrollarse según la edad. Entonces, como podemos observar aquí, a ver si puedo señalizar este eje, ¿cierto? En el eje inferior tenemos la progresión en años, la edad de la persona, y ese desarrollo se va a dar, ¿cierto? Se va a ir dando en términos de concreto a abstracto, en más profundización en relación a la función ejecutiva. Sin embargo, aunque se da de todas maneras en el ser humano a medida que transcurran los años, tenemos dos líneas que podemos observar en este gráfico. La línea punteada nos está indicando que en general habrá personas que, según hayan recibido uno u otro tipo de educación, menor o mayor soporte, apoyo al desarrollo de su función ejecutiva, será distinto el desempeño final. La marca que ven allí en rojo indica, ¿cierto?, el desarrollo funcional se da en todas las personas y evidentemente en aquellas personas, ahora vamos a la línea con curvas, ¿cierto?, que indica que cuando una persona desde pequeño recibe un soporte intencionado de los primeros cuidadores, de sus docentes desde los primeros años de formación en adelante, el logro en sus capacidades
de funciones ejecutivas podrá ser mayor, ¿cierto? Toda vez que hagamos un acompañamiento intencionado. Justamente estas investigaciones son las que nos llevaron a presentar hoy, y es lo que vamos a presentar en la certificación, qué estrategias puedo usar para trabajar con mis estudiantes para ayudarles a mejorar sus capacidades en funciones ejecutivas. Y por mencionar algunas de ellas, podríamos hablar de nuestra capacidad de planificación. Mencionemos nuestra motivación. Mencionemos el control o el manejo de nuestras emociones. Hablemos también de la importancia de la metacognición. El uso y el desarrollo de la memoria de corto plazo. Mi capacidad de iniciar tareas, enfocarme en objetivos y llegar a buen término con una tarea. Todas estas son las que llamamos funciones ejecutivas. Y entonces sí, quisiera referirme brevemente a qué significa que una conducta llegue a ser ejecutiva. Pues este es un gráfico que hemos mostrado en múltiples ocasiones en nuestros seminarios y podemos de manera metafórica, a manera de croquis, decir que hay 3 unidades de funcionamiento operativo en nuestro cerebro. Habrá entonces 3 filtros vinculados a las capacidades mentales de todo cerebro. Y esas funciones o esas unidades de funcionamiento son, por un lado, nuestro sistema instintivo, ¿cierto? Por otro lado, nuestro sistema emocional, el sistema instintivo en el tallo cerebral, sistema emocional muy en el centro de nuestro cerebro, dándole color de emoción a todos los estímulos que el sistema instintivo ha permitido ingresar o ha podido captar a través de nuestros estímulos sensoriales. Y por último, no menos importante, lo que llamamos nuestro sistema cognitivo ejecutivo. Justamente en el cognitivo ejecutivo es donde se concentran nuestras funciones ejecutivas. Hace probablemente 30 años atrás hubiésemos dicho, no tiene mayor relación sistema emocional con sistema cognitivo ejecutivo en términos neuroanatómicos. O no tiene gran significancia de pronto qué filtros son los que se producen a nivel sensorial con el sistema cognitivo. Pero hoy sabemos que hay algunas estructuras fundamentales que se concentran, que se ubican en el sistema emocional, ¿cierto? Que están directamente cableadas a lo que llamamos sistema cognitivo ejecutivo. Entonces, en sistema instintivo podemos mencionar, para no hacer de este momento una clase de neurociencia propiamente, diremos que contamos con un sistema especializado para recibir todos los estímulos, ¿cierto? Sistema activador reticular ascendente, y este sistema es el que efectivamente permite el ingreso de todos los estímulos. Un saludo en la mañana, el ver una imagen, el que un docente haga una pregunta y yo quiera levantar la mano y responder. Pensemos en cualquier estímulo que un niño puede recibir en un momento de clase o en la casa. Y en segundo lugar, cuando hablamos de sistema emocional, nos referiremos a la estructura llamada amígdala, ¿sí? Ambas amígdalas en ambos hemisferios cerebrales son lo que podríamos llamar la fábrica de nuestras emociones. Esta estructura en particular, está conectada con aquellos elementos que percibimos a partir de nuestras experiencias sensoriales. Por un lado, las experiencias sensoriales, por otro lado, la interpretación que mi propio cerebro va haciendo de la experiencia que vivo en base a situaciones que ya he vivido con esta persona o con una situación en particular. Y en último lugar, debemos entonces mencionar lo que llamamos neurotransmisores, que son estas sustancias bioquímicas que se van gatillando desde el sistema cognitivo ejecutivo, toda vez que a partir del color que le puso en lo emocional el sistema límbico a estas experiencias o sensaciones,
entonces tal será la respuesta que se esté entregando de parte del sistema cognitivo ejecutivo. Y entonces diremos a continuación que los tres sistemas, si bien son tres unidades que podemos diferenciar, son tres unidades que se hacen un todo al momento de generar un filtro y de generar respuesta a lo que está sucediendo en el medio ambiente. ¿Qué significará que una conducta llegue a ser ejecutiva? Pues que ante un estímulo que ingresa desde tallo cerebral, el mismo tenga la opción de llegar a ser procesado por el último de los sistemas. No que simplemente llegue a sistema límbico, sino que pueda ascender hasta sistema cognitivo ejecutivo. Quizá una mala noticia aquí pueda ser que un estímulo sensorial, como un saludo en la mañana, como el olor a la comida que quiero servirme y no tengo la paciencia de pronto de esperar a mi turno, etcétera, etcétera. Cualquier estímulo que yo reciba llegará a sistema límbico en milésimas de segundos, mucho antes que al sistema cognitivo ejecutivo. Ese cerebro, a medida que crece, a medida que es educado por sus adultos y por el medio ambiente, irá aprendiendo diferentes estrategias que entregarán más tiempo al momento de la reacción, de manera que puedan llegar esos estímulos al sistema ejecutivo y así ya no esperar 12 milisegundos, sino quizá 24 o 30 milisegundos para que la respuesta final que damos al estímulo que recibimos no venga solo del sistema límbico, sino que pueda haber sido procesado por sistema cognitivo ejecutivo. Y en términos generales diremos que todo estímulo que finalmente llega a tutearse con el sistema ejecutivo pasa a ser una conducta, ¿cierto? O un rasgo ejecutivo finalmente. Y ya lo vamos a explicar eso en unos momentos más cuando volvamos a nuestra función ejecutiva en estudio hoy. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué significa que una conducta llegue a ser ejecutiva? Por años hemos escuchado hablar de inteligencia emocional y de los modelos que se concentran en inteligencia emocional, tipos de inteligencia emocional, ¿cierto? Hay modelos de los años 80, de los años 90, que han hecho un tremendo aporte en lo que es el desarrollo de ciencia, en la investigación de campo. Sin embargo, debemos decir que el acento en cómo vamos a abordar en nuestra certificación el modelo de funciones ejecutivas no va a enfocarse en el modelo de inteligencia emocional. También hemos escuchado del el interés en el coeficiente intelectual de las personas, ¿cierto? Sabemos que las primeras pruebas estandarizadas de Binet, del 1900, estaban muy enfocadas en lo que era el coeficiente intelectual de las personas. Sin embargo, tampoco durante el módulo de neurociencia aplicada en la certificación nos vamos a enfocar en inteligencia cognitiva. Usted dirá, bueno, ¿en qué modelo vamos a trabajar entonces para seguir conversando, Joaquín? Pues en algún modelo que tenga en cuenta las emociones, porque no nacemos para sentir, ¿cierto? Solamente, y en algún modelo que tenga en cuenta también la inteligencia cognitiva, porque no nacemos para pensar solamente, sino que nacemos para ser, y el ser propiamente incluye el sentir e incluye el pensar. Y eso lo vamos a encontrar en el modelo llamado inteligencia ejecutiva, planteado desde los años 90 por José Antonio Marina. Este es el modelo con el que vamos de alguna manera a casarnos en el transcurso de este webinar y también en las temáticas subsecuentes que vamos a ir viendo en certificación. Espero que de alguna manera te haga sentido. Inteligencia emocional, inteligencia cognitiva están incluidas en el modelo de inteligencia ejecutiva porque así es tal como el diseño que opera en nuestro cerebro. Ahora bien, ¿qué es control del impulso? Y diremos, control del impulso, si comparo a este conejito que vive aquí en las alturas, por donde resido, en Santiago de Chile,
Y lo comparo con Susana, una alumna de 8 años que está yendo a tu sala de clases con la que tienes que conversar todos los días. ¿Qué diremos allí? Pues Meichenbaum, en su modelo de los años 70, dijo algo bien interesante. Tenemos como control del impulso, podemos comparar a nuestro conejo, ¿cierto? Que tiene lo que llamamos la operación básica de control del impulso, inhibir una respuesta. Los animales toman decisiones continuamente, modulan unos impulsos con otros, el hambre con el miedo, la protección de las crías con el impulso de huida, el afán de aparearse con el miedo al macho dominante. Junto a un sistema activador, el cerebro tiene un sistema inhibidor. Eso lo tenemos todos, ¿sí? Del juego del acelerador y freno surge la acción. Pero aquellos seres considerados humanos como Susana van a trabajar el control del impulso a un nivel mucho más alto, mucho más superior. Y ya decíamos, deben llegar las conductas a lo que llamamos función ejecutiva. La función ejecutiva tiene que ver con inhibir el impulso para evaluar si es compatible con sus propias metas, con las metas de Susana, con las metas que le propone la docente, con las metas que han propuesto y que sueñan juntos como en familia, con su mamá o con su papá. Es un mecanismo de aprendizaje. Lo que hace la función ejecutiva entonces es ampliar la posibilidad de control. Por ejemplo, con herramientas simbólicas. Cuando el niño aprende a obedecer el no de su mamá o el dedito de la mamá que indica el no, está aplicando esta herramienta simbólica a nivel función ejecutiva. Cuando posteriormente aprende a darse órdenes a sí misma, Susanita, está interiorizando esta herramienta. El paso de la obediencia externa a la obediencia interna es una muestra más del proceso de transformación ejecutiva que estamos estudiando. ¿Y cuál es aquí, mi querido, la palabra clave? Desarrollo del lenguaje verbal. Todo ser que logra desarrollar el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje verbal, logra luego primero entenderlo de sus modelos y luego lo internaliza para usarlo consigo mismo, entonces estará haciendo uso del control inhibitorio, pero de manera ejecutiva. Espero que se vaya entendiendo este concepto porque es probablemente el concepto del lenguaje, la forma en que usamos el lenguaje y el cómo lo vamos anclando en cómo educamos, lo que finalmente le da sentido a esta función ejecutiva en nuestra certificación en enseñanza positiva. Por razones de tiempo no voy a poder mostrar este video. Todos seguramente conocemos el test del malvavisco y conocemos también lo que ha indicado la investigación respecto de este tema. Se suele decir que un buen predictor de cómo un niño, cómo una niña se van a controlar en su edad adulta, de pronto a edades muy tempranas podemos comprobarlo en las reacciones a estos tests, ¿cierto? Cuando unos niños desarrollan estrategias in situ para prolongar, ¿cierto? La gratificación inmediata y por lo tanto no se comen el malvavisco porque se les había prometido un segundo malvavisco. Mientras que otros niños no se lo piensan, no ejercen ningún autocontrol, no hay control inhibitorio y simplemente se comen su malvavisco a expensas del regalo, ¿cierto? O del premio que se les iba a entregar. Pues acá la pregunta justamente que aparece en nuestra diapo es, ¿podemos quedarnos solo con la predisposición natural del niño que vimos en el test del malvavisco? Absolutamente no. Si no, no tendríamos que tener este webinar, no tendríamos que hacer neurociencia aplicada y mucho menos hacer la certificación en enseñanza positiva. Tenemos que apostar firmemente a que a pesar o además de tener la genética, ¿sí? La predisposición de alguna manera natural, tenemos la epigenética, la relación que ese niño va a tener con su medio ambiente y cómo va a poder seguir superándose, desarrollándose hasta llegar a la edad adulta. Y entonces sí, avanzo a nuestra siguiente diapositiva y entramos dentro del cuadro de funciones ejecutivas. Fíjense ustedes lo importante, según Luria y Solberg, que es el control de impulso. Aparece allí en ese círculo de color naranja, ¿cierto? Y hay otras funciones ejecutivas, prácticamente todas las funciones ejecutivas que tenemos identificadas
de alguna manera dependen del control inhibitorio en el ser humano. Entonces, rápidamente quiero avanzar, el tiempo se nos va. Según propone José Antonio Marina, podemos dividir en 3 grandes periodos el desarrollo de las funciones ejecutivas, entre los 0 y los 6 años, entre los 7 y los 12 años, y 13 años o más, hablando ya de adolescencia, y fíjense ustedes cómo aparece aquí en nuestro gráfico, con quién o a qué figura, de qué depende, qué gatilla en niñez o adolescencia el desarrollo de la función ejecutiva. Primera infancia, estaremos hablando de que es fundamental la figura de apego. Diría Marina, no solo por quién es la figura de apego, sino porque en los primeros años, debido a que las funciones ejecutivas están recién despertando, mucho de lo que es actitud, control inhibitorio de ese niño, de esa niña, estará reflejado por ese primer cuidador. Esa docente en nivel inicial o jardín infantil, esa mamá o ese papá que están en los primeros años, son prácticamente el control inhibitorio, ¿sí?, del niño, de la niña. Luego esto irá ampliándose a experiencias grupales, ¿cierto? Integrando experiencias del medio ambiente para luego consolidarse en los grupos de pertenencia. ¿Qué fundamentales son? El cómo terminan desarrollándose las funciones ejecutivas en las últimas etapas, el grupo de pertenencia, el grupo de influencia de un adolescente. ¿Qué entendemos por comportamiento impulsivo sin autorregulación? 3 cosas. Una tendencia a actuar demasiado rápidamente, de una manera irreflexiva o desordenada, donde hay una impulsividad física y una impulsividad cognitiva. Alzar la mano sin pensar, empezar a contestar el examen sin haber leído apenas el enunciado. La segunda de los rasgos, el segundo de los rasgos a considerar, una tendencia a buscar una gratificación inmediata y la dificultad de proponerse metas a largo plazo y a demorar la recompensa. Y el tercero de los rasgos, una tendencia a no poder impedir hacer acciones automáticas o a no poder inhibir acciones ya comenzadas, que le llamamos a eso perseverancia, falta de perseverancia. Con esto claro, entonces, ¿cómo se observa esto en los niños? Pues tengo aquí 2 enormes listados y ustedes dirán, ¿cómo vamos a leer todo eso? No, no lo vamos a leer porque sería tremendamente largo, pero sí les pido que se enfoquen brevemente en las palabras que puse en negrita. ¿Sí? Llegar tarde a los compromisos temporales les afecta en el uso del tiempo, su mesa es un desastre, está mal organizada, inhabilidad para planear, no se focalizan, intenta hacer varias cosas a la vez, se precipitan en sus tareas, pero no las finalizan, tienen humor variable, tienden a la agresión y el desafío, hay pobre memoria a corto plazo. Y en estos rasgos que describe justamente el modelo de inteligencia ejecutiva, logramos ver en la letra en negrita que prácticamente todas las otras funciones ejecutivas se ven afectadas en el desempeño de un estudiante que no tiene un óptimo control inhibitorio. Esto es material que usted puede en este minuto estar tomando en una foto, o bien recuerde que este video va a estar la próxima semana ya en el canal de YouTube de Comunidad Neuroeducas. Voy a solicitar que en este minuto podamos compartirles en el chat el link al canal de YouTube, donde usted podrá encontrar esta grabación con esta información disponible. Comience a seguirnos hoy, de manera que no se pierda el material que viene en la próxima semana. Y entonces, decíamos, se da un efecto dominó en otras funciones, las que he simplemente marcado aquí en negrita. 2 preguntas que tengo que hacerme ahora. ¿Qué factores ayudan a desarrollar esta función ejecutiva? Las vamos a plantear rápidamente. Pues fíjense ustedes, yo les dejo aquí 13 factores que ayudan a desarrollar esta función ejecutiva, ¿cierto? Tales como alta motivación hacia la tarea que tienen que realizar. Estoy leyendo solamente las que aparecen en negrita. Tiempos bien pauteados de descanso, como así también tiempos marcados de trabajo.
Y escogí la número 9, recompensa al terminar la tarea. Quiero pedirte que des una rápida vista a este listado y pienses y te preguntes, ¿cuál de estos factores es el que más he descuidado? ¿Hay un factor aquí que yo haya descuidado en mi trabajo con mis hijos, en mi trabajo con mis pacientes o en mi trabajo con mis estudiantes y que mañana quiero empezar a tener más en cuenta? Escoge un factor de los que te están mostrando en pantalla. Yo destaqué 4 que me resultan interesantes, pero tú escoge uno y toma nota para empezar a usar este factor que la investigación ha mostrado que ayuda al control inhibitorio, autorregulador, que va a afectar en nuestro estudiante, en nuestro niño, en nuestro adolescente, en el resto de sus capacidades mentales y conductuales. Factores que ayudan a desarrollar esta función ejecutiva. Y así como puedo irme volando en ese globo aerostático en pantalla, ¿cierto? Con todos estos factores que ayudan, fíjate que también existen elementos llamados obstáculos en el camino de nuestro niño, de nuestro joven, como el joven que vemos en la bicicleta que ha caído y que va a saber levantarse, ¿cierto? Pero muchas veces en el ambiente donde ese niño o ese joven está educándose, está criándose, hay alguno de estos elementos que estoy colocando en pantalla en este momento. 8 elementos que pueden transformarse en obstáculos para el desarrollo óptimo de la función ejecutiva, control inhibitorio o autorregulación. Ambigüedad entre las conductas permitidas y no permitidas, tareas rutinarias o mecánicas, desorden de recursos y de espacios, cambios arbitrarios en la temporalización de las tareas o los horarios, y fíjense cómo la palabra arbitraria y ambiguas se repite en varias ocasiones. Interesante, ¿cierto? Porque algo arbitrario tiene que ver con que no le hace sentido a ese niño o a ese joven aquello que le estamos proponiendo. Y diría Sousa, desde Neurociencia Educativa, para que algo haga sentido, efectivamente lo que tengo que hacer es construirlo desde la realidad de ese niño. Y por otro lado, me gusta mucho el obstáculo número 6, indiferencia ante los logros pequeños. Qué importante es el saber celebrarlos, saber celebrarnos toda vez que haya logros concretos de ese niño o de esa niña. Y nuevamente te pregunto, por favor, por eso aparece este monito con signo de interrogación. De estos obstáculos, ¿cuál crees que está presente en tu actual crianza? ¿Cuál crees que está presente en tu actual sistema de educación por el cual tú impartes clases? Entonces, escoge uno, porque pensar en 8 sería irreal, sería impensable, escoge uno y mañana comienza a tratar de minimizar o eliminar ese obstáculo. Y habiendo visto entonces obstáculos y, por un lado, que obstaculizan, ¿cierto?, que dificultan el avance, como así también elementos que lo favorecen, quiero entrar en el último de nuestros puntos. Sé que estoy pasado algunos minutos, espero que no se corte la grabación, pero ¿cuál es el triángulo del desarrollo? ¿Qué es este triángulo del desarrollo de las funciones ejecutivas y que yo brevemente quiero compartir con ustedes en torno al control inhibitorio y la capacidad de autorregulación? Pues los 3 lados tienen que ver con desarrollo de estrategias de contexto, desarrollo de estrategias de modelamiento y desarrollo de estrategias de desafío. Cada uno de estos tipos de estrategias tienen que ver con cómo las clasificamos, estas formas de intervenir con nuestros cerebros más jóvenes, según el objetivo que perseguimos en cada una de ellas. Brevemente, entonces, vamos a explicar qué son cada una de estas. Cuando hablamos de estrategias de contexto, tiene que ver cuando evitamos distractores y organizamos los contextos que favorecen el entrenamiento de la función ejecutiva. ¿Sí? Yo creo que es totalmente entendible que muchas veces padres, apoderados, docentes, queremos evitar distractores y organizamos el contexto de los estudiantes. Y a eso le llamamos estrategias
de contexto. Protegemos la función ejecutiva, cuidamos el entorno y la organización de los tiempos, los espacios y los recursos para evitar la tentación de que efectivamente falle esta función ejecutiva. Fíjense ustedes que aparece allí en pantalla estos dos signos de exclamación. ¿Qué sucede si solamente estoy trabajando con herramientas o estrategias de contexto? Bueno, estoy seguro que ya más de uno lo pensó. Desarrollaremos cerebros, personas débiles en sus funciones ejecutivas. Si solamente proveo contextos, preparo caminos, pavimento, pongo techo, bueno, podemos producir lo que de alguna manera se dice que se ha producido con la presente generación. Creo que no podemos generalizar, pero algunos rasgos de la generación Z podrían deberse al abuso de quienes criamos y educamos de solamente estrategias de contexto. Rápidamente, yo voy a mostrarte un listado de estas estrategias. Yo quiero contarte que si tú nos estás siguiendo ya en Instagram, en Comunidad Neuroeducas, voy a pedir, por favor, a la persona a cargo que coloque la cuenta de Instagram para que desde Comunidad Neuroeducas ya puedas buscarnos en Instagram y en las historias de hoy aparece nuestro afiche de este evento y podrás descargar las estrategias que aparecen en este listado, que por razones de tiempo no las vamos a poder trabajar. Recuerda que este es un muestrario de lo que se viene luego en el programa de certificación. Solo te invito a que pienses en las estrategias de contexto y escojas una de este listado que mañana quisieras poner en práctica. Y entonces te voy a pedir que si mañana pones una de estas estrategias en práctica, seas generosa, seas generoso y me escribas un DM en Comunidad Neuroeducas en Instagram para saber cómo te fue, cómo te está yendo con esta estrategia. Pero no teníamos solo estrategias de contexto. El segundo tipo de estrategias, el segundo lado del triángulo, dijimos contexto por un lado, modelamiento por el otro. Modelamos explícitamente y entrenamos los comportamientos óptimos que esperamos en nuestros estudiantes. Cuanto más pequeño ese cerebrito, cuanto más en desarrollo, ¿cierto? Primera infancia, más crucial, más de mayor impacto será este tipo de estrategias. No es suficiente crear situaciones seguras, como decíamos en contexto. Al alumno le ayuda a ser explícita la respuesta que esperamos de él o de ella. Actuar como un espejo para que repitan las conductas adecuadas. Y ojo, aquí nuevamente señal de exclamación. Hace falta un educador, una educadora, un criador consciente. ¿Ah? Disciplina consciente, crianza consciente es crucial para este tipo de estrategias. Y nuevamente, tenemos una cantidad interesante de estrategias de modelamiento, ¿sí? Yo te pido que las observes rápidamente. Recuerda que si ya nos estás siguiendo en Comunidad Neuroeducas, podrás descargar de las historias de hoy una matriz con todas las estrategias que yo estoy mostrando tan rápidamente. Por favor, escoge una a continuación, una estrategia de modelamiento que quieras implementar antes de que termine esta semana. Y cuando la apliques, cuéntame al Instagram cómo te resultó, qué te pareció. Escríbenos, búscanos Comunidad Neuroeduca en Instagram y cuéntanos qué te pareció esa estrategia que utilizaste, cómo te resultó. Vamos al último lado de nuestro triángulo del desarrollo de las funciones ejecutivas, según Marina. Y entonces, desafío. ¿Por qué desafío? Porque la buena o mala noticia no alcanza con ponerles contexto, no alcanza con modelar. También tenemos que crear situaciones de aprendizaje y desafíos que activen la inteligencia ejecutiva. Si esto escasea, dijimos, y solo hago contexto, tendré personas de caracteres débiles. Y lo que necesita el mundo de crisis de hoy es personas de caracteres fuertes. El desafío, entonces, el tercer tipo de estrategia, siguen un protocolo inverso a los anteriores y tratan de crear situaciones de riesgo, provocar crisis en el aula. Y tú dirás, ¿estoy escuchando bien lo que dice Joaquín? Sí, debo provocar crisis controladas
dentro del aula para que ellos aprendan a ejercer control de sí mismos, de sí mismas, con el docente allí presente, con mamá y papá en casa, ¿cierto? Porque en situaciones grupales siempre se darán de manera natural. ¿Qué mejor que acaso sean planificadas por ti como docente o profesional a cargo? Si no introducimos este tipo de estrategias y siempre les evitamos los riesgos, generaremos comportamientos excesivamente dependientes. Signo de exclamación nuevamente aquí. Cuando son niños pequeños, mi foco debe estar en el modelamiento. Cuando son ya preadolescentes, ¿cierto? Caminando a la adolescencia, debo plantear más y más desafíos de manera escalonada, ¿sí? Porque el cerebro ya está en mayor desarrollo y pueden ellos entonces tomar mayores decisiones. Muy bien, aquí te presento las estrategias de desafío. Nuevamente quiero pedirte, haz tu captura de pantalla y escoge una estrategia para trabajar este fin de semana o el próximo lunes. Ya escogiste una de cada una de las anteriores, escoge una y luego síguenos en Comunidad Neuroeducas en Instagram y descarga la matriz completa de contexto, modelamiento y desafío. Y por favor, cuéntanos por Instagram cómo te fue con la estrategia de desafío que planteaste a tus estudiantes. Así se completa el triángulo del desarrollo, contexto, modelamiento y desafío. Bueno, nuestro tiempo ya se está terminando, ¿sí? Aquí entonces te invito a seguirnos en Comunidad Neuroeducas, pincha en historias y descarga la matriz que hoy estamos bastante generosos. La matriz fue completa con todas las estrategias, pero de una sola de lo que llamamos las funciones ejecutivas. Fíjate que en nuestra certificación, que comienza en abril próximo, vamos a trabajar de la misma manera con motivación, emociones, memoria corta, planificación, metacognición. Van a ser 8 las que vamos a trabajar en nuestra certificación. Seguramente ya están ahora compartiendo en el chat la forma en que puedes acceder a mayor información de la certificación, ¿sí? O escríbenos a info@neuroeduca.cl. También en la certificación vamos a ir un paso más allá de lo que pudimos hacer hoy. Vamos a trabajar una planificación de experiencia de intervención en aula o en casa. Vamos a escoger una estrategia, van a definir quienes participan una actividad propiamente y van a definir cuándo, cómo, por cuánto tiempo y para qué se va a realizar entonces esa actividad con esa estrategia. Muy bien, llegamos aquí al final. Yo me despido de ustedes con palabras de Lev Vygotsky, que dijo alguna vez: la capacidad de autodeterminación, de autonomía, constituye la esencia de ser humano, que está genéticamente dirigida, pero educativamente influenciada. Así que yo te doy la mayor bienvenida, la más cordial bienvenida a la cultura de las funciones ejecutivas. Te habla Joaquín Triandafilide, director en Comunidad Neuroeducas. Buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes.